Empezamos nuestro tema y ahora ponemos atención, guiados por el padre Tony Escobedo, a los detalles como esencia vital para buscar el sentido que intentó el agiógrafo. El doctor Antonio Escobedo pertenece a los misioneros de la Congregación de la Misión, mejor conocidos como Padres Vicentinos. Es originario de Monterrey, Nuevo León. Fue ordenado sacerdote hace 19 años. Estudió la licenciatura en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Después realizó estudios de arqueología en el Studium Biblicum Franciscanum y en l'École Biblique de Jerusalén. Continuó su preparación académica en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid, donde obtuvo el doctorado con la tesis Rasgos Cristológicos de las vestiduras de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. El padre Tony es actualmente formador del seminario de su congregación en la etapa de teología e imparte clases en la Universidad Pontificia de México y en la Universidad Iberoamericana. Escuchamos pues al padre Tony. Qué honor estar aquí delante de todos ustedes. Gracias, Padre Nieto, gracias, Thais, por la invitación que me han hecho. Vamos a ver detalles en la Biblia, los detalles. Parto de lo que dice la Dei Verbum en el número 12. Conviene que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Investigue el sentido. Qué tarea tan complicada. ¿Qué me quiso decir? ¿Estar en lo cierto cuando interpreto a alguien? Qué complicado. Quiero ver los detalles, examinar aquí con ustedes para qué sirven los detalles, de qué nos sirve esto en la apreciación de nuestro estudio bíblico. Parto diciendo que los detalles son fundamentales para entender el mensaje y conviene darle un valor fundamental. Los detalles también son importantes en nuestra vida cotidiana, sin ellos se pierde el sabor de la vida y creo que muchas veces devaluamos los detalles. Usualmente dicen, ay padre, le traje un detallito, ¿verdad? Ay padre, mire qué detallito. O a mi marido le hice un detallito. No, no, no. Los detalles marcan y cambian la vida, son el sabor de la vida. Ahorita con la comidita que nos dieron, ¿no? ¿A poco no? Qué detalle darnos esto rico, ¿verdad? O sea, un cafecito así de olla y con las picaditas riquitas. O sea, cambia la vida. El detalle no es insignificante y creo que son cruciales. Uno de los mejores investigadores del mundo, Sherlock Holmes, siempre pone atención a los detalles, porque representan para él las pistas más pequeñas que a menudo son desapercibidas, pero reveladoras del caso. Tiene una habilidad excepcional, Holmes, para observar, analizar las minucias, eh, que para un observador promedio pasan desapercibidas, son irrelevantes. Esto a Sherlock Holmes le permite conectar piezas de información dispersas y llegar a conclusiones que parecen casi mágicas, pero que están profundamente fundamentadas en la observación y en el análisis lógico. Observación y análisis lógico. En una ocasión, Watson, qué detalle. Muchas gracias, qué detalle, mira. Igual ahorita Watson, ¿verdad? Igual ahorita con el padre Carlos, ¿verdad? Que le empezó la garganta y todos nos acercamos y, o sea, qué detalle, el detalle realmente cambia, cambia. En una ocasión Watson le dice a Holmes, considero que mis ojos ven tanto como los suyos. Desde luego, respondió Holmes, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en la butaca. Usted ve, pero no observa. Usted ve, pero no observa. La diferencia es evidente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta la habitación. Muchas veces, respondió Watson. ¿Cuántas veces? Bueno, pues serán cientos.
¿Y cuántos escalones hay? ¿Cuántos? Pues no lo sé. ¿Lo ve? No se ha fijado, le reiteró Holmes. No ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones porque no solo he visto, sino que he observado. Estas pequeñas observaciones no solo demuestran la agudeza mental de Holmes, sino que también subrayan la idea de que el conocimiento y la deducción no dependen de la fuerza bruta o de una simple intuición, sino de un enfoque meticuloso y ordenado. En resumen, Sherlock Holmes ve en los detalles la clave para descifrar lo que parecía imposible de entender. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto en la Biblia? Partamos de varias cosas. Primero, pongamos atención en las cosas exageradas que aparecen en los textos bíblicos, en las cosas ilógicas, en las cosas sin sentido. Ojo, son ilógicas o sin sentido desde fuera de la narrativa del autor. De hecho, esto que parece ilógico nos dará la clave de lectura para entender el mensaje. Es lo que estoy buscando, lo que estoy proponiendo. Con esto en mente, empezamos a hacer preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. De hecho, hacer preguntas da una fascinación para entrar a los textos bíblicos. Y como dijo un sabio en una ocasión, solo cuando las preguntas se hacen más importantes que las respuestas, entonces vienen las soluciones. Solo cuando las preguntas se hacen más importantes que las respuestas, entonces vienen las soluciones. Una vez que encontramos algo ilógico y tenemos preguntas, pues vamos a buscar elementos dentro del mismo texto para encontrar alguna respuesta. Ojo, dentro del mismo texto. Ahí podemos encontrar mucho. Vamos con ejemplos. Van a ser muchos ejemplos en esta sesión. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y veo Dios que la luz era buena. Fue la tarde y fue la mañana, día primero. Me voy al versículo 16 del libro del Génesis. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas y las puso para alumbrar sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, día cuarto. Y entonces yo empiezo aquí ya a ver cosas raras porque, a ver, la luz fue el primer día, pero el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto día. ¿Qué encuentran de ilógico aquí? Ya vamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya luz si no había sol, luna ni estrellas? Pero entonces uno empieza a deducir y empieza a buscar. ¿Quién es la luz? Ah, Dios. Y Dios no necesita ni de sol, ni luna, ni estrellas para brillar. Y eso es precioso. Entonces fíjense cómo a partir de algo que parece ilógico, un detalle que parece sin sentido o contradictorio, podemos empezar a buscar y encontramos una respuesta fantástica. Dios es la luz y no necesita sol, luna ni estrellas para brillar. Me parece fascinante. Vamos a Juan, capítulo 18, ahí donde está Jesús estando en el juicio y Pedro en el patio, donde van a venir las negaciones de Pedro. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose. ¿Qué notan ya de raro aquí? A ver, lo puse ahí en color rojo. No sé quién ha estado en Jerusalén cuando es la Pascua, marzo, abril. Qué calorón hace, ¿verdad? Qué calorón hace. Incluso en la noche, cuando me tocó vivir ahí en Tierra Santa, en la noche sudaba del calor intenso que hace. Entonces, cuando uno lee esto, dice, ¿hacía frío? ¿Cómo que hacía frío? ¿Necesitaban de brasas para calentarse? Entonces, encontramos algo ilógico, algo sin sentido, un detalle que parece impreciso, inapropiado, y uno entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué hacía frío? Bueno, vamos a ver el juego de luz-sombra que aparece en Juan, a ver si encontramos una respuesta. Voy al capítulo 13, el momento donde Judas toma el bocado. Dice, es aquel a quien yo le daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas. Y después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Era de noche porque el sol se había metido. Bueno, tal vez. O hay otra intención más grande.
Era de noche porque Judas se había alejado de Jesús, me parece. El sol nuevo es Jesucristo, es el sol que viene a alumbrar. Es el sol más grande que puede haber, más grande incluso que Luis Miguel, ¿eh? Con todo respeto para Luis Miguel, pero el sol, el verdadero sol es Jesús. Entonces, ese detalle que era de noche nos está hablando ya de una perspectiva teológica. Y este lo vamos a contraponer en el momento de las apariciones, capítulo 21. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Fueron y aquella noche no pescaron nada. Otra vez vuelve a aparecer la noche. Y ahí mismo, vean cómo contrapone Juan. Cuando amanecía, ya solamente por ver la palabra amanecía, este detalle, ya nos estamos dando la idea, o tenemos que darnos la idea de que va a aparecer Jesús. Va a darnos una pauta. Y en efecto, Jesús estaba en la playa y los discípulos no sabían que era Jesús y etcétera. Otra característica que tenemos que poner atención cuando interpretamos o buscamos el sentido del agiógrafo son las palabras. Me he topado en algunas ocasiones que cuando una palabra aparece dos veces en un libro, hay un enlace. Puedo partir de que hay un enlace, como hipótesis. Por ejemplo, regreso al versículo 18 del capítulo 18 que leí hace un momento. Estaban de pie calentándose junto a unas brasas. La palabra brasa, antraquía, solamente aparece aquí y en el capítulo 21 nuevamente, versículo 9. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. Esa coincidencia no me parece que sea aleatoria ni por casualidad de San Juan. Me hace pensar más bien que los dos pasajes están relacionados íntimamente y esta palabra me sirve de gancho para enlazarlos. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo puedo reiterar que hay un análisis? Bueno, primero observo los personajes. Está Jesús, está Pedro en los dos lugares, está el discípulo amado en los dos lugares, la misma temática. Fíjense cómo hasta el número 3 vuelve a aparecer. Acá en el juicio, la triple negación de Pedro, en la resurrección, la triple confesión de amor de Pedro. Entonces, ya con todos estos elementos, puedo corroborar que hay un enlace muy fuerte entre los dos capítulos. Todo partiendo de las brasas, de un detalle que parecería insignificante. Otro detalle que tenemos que tener atención, o que les invito a que pongamos atención cuando leemos los pasajes, es en los números. Me voy a detener en este momento principalmente en el número 7. Como ya sabemos, pues el 7 significa totalidad, que está completo, que no le falta nada, y pues de ahí que se entienda que es perfección. Bueno, vamos a utilizar esto como referencia para ver si podemos dar un sentido más profundo a los pasajes donde aparece este número. Lucas 16, el pasaje de este rico y Lázaro. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, y celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre Lázaro que yacía a su puerta cubierto de llagas. ¿Cuál fue el error más grave de este rico? ¿Cuál fue el problema de este rico? ¿Qué, a veces he dicho, no, pues falta de humildad es lo que he escuchado, ¿verdad? Porque no, pues no vio, no, o no compartió, ¿verdad? Era bien amarrado y era a lo mejor de Monterrey, ¿verdad? Porque, o peor, ¿verdad? Porque bien tacaño, no dio ni un taco ahí a Lázaro, ni unas picaditas ahí a Lázaro, ¿verdad? Un cafecito al menos, ¿cuál fue el error de este rico? ¿Cuál fue el error? Bueno, sucedió que murió el pobre y fue llevado a los ángeles, por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, te ruego que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y de modo que él venga y los prevenga. Ya, 5. Entonces ya uno tiene que ver, luego saltarle los ojos ahí. A ver, 5, 5. Ah, 5. Y el rico son 6. Y entonces ya me falta uno. Me falta uno para que sean 7. ¿Quién puede ser? Lázaro. Entonces, ¿cuál fue el error de este rico? ¿El ser tacaño, el no ver a Lázaro o el no considerarlo como hermano?
Me parece que el grave error, lo más fuerte, lo más lamentable, es que tenía a Lázaro en su puerta y jamás lo consideró como su séptimo hermano. Le falta uno, no lo vio. Qué desgracia. Sigo con los números. Vamos a Caná. A lo mejor este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, había ahí 6 tinajas. Y uno dice, Juan es simbólico. 6, me falta una, me falta una. ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? Y entonces, bueno, ahora con los programas avanzados y la inteligencia artificial, a lo mejor es más sencillo utilizarlo. Pero recuerdo que tinaja primero es judría en griego. A veces las traducciones al español no nos favorecen. Y voy al capítulo 4, versículo 28, ahí con la samaritana. Sí. Entonces la mujer dejó su cántaro. Y ya me encontré la séptima. Y resulta que en el Evangelio no vuelve a aparecer otra. Entonces empieza a cobrar coherencia. Séptimo. Y entonces yo cuando leo el pasaje de Caná, yo esperaría, pues, si me sé las bodas de Caná, pues que me hablen del novio, ¿no? O de la novia, ¿no? O sea, cómo fue vestida, qué peinado traía, la música. Y fíjense cómo nos habla de todo menos de la boda. Y entonces yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Quién es el novio? Para empezar, el novio aparece ahí en Caná, el capítulo 2 como que de rebote. ¿Y la novia? Bien, gracias, ¿verdad? Esa ni aparece. Entonces, ¿dónde está la novia? Y ya con esta relación de los cántaros, empiezo a ver que tanto en Caná como en Samaria se habla del lenguaje nupcial. Y luego, de hecho, la mujer lo va a decir, ¿verdad? Jesús le pide, ve, llama a tu marido, ven acá. Y dice, no tengo marido. Dice, bien, respondiste bien, no me estás diciendo mentiras, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora no tienes, el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces otra vez uno empieza, 5. Y el que ahora tiene, 6. Me falta uno. ¿Quién puede ser? Probablemente sea Jesús. Probablemente sea Jesús, el pleno, el séptimo, al que la va a dejar completamente contenta, satisfecha. Y entonces uno ya empieza a hacer más elucubraciones. Caray, entonces, ¿será que la novia es esta samaritana? ¿Y por qué no aparece la novia en el capítulo 2? ¿Será la extranjera y en el capítulo 2 sería la judía? Una judía que rechaza al Mesías y que lo va a aceptar el pagano, podría ser. No sé, ahí lo dejo como interrogante. Sigo con Juan y los números. Bueno, dijimos que la judía aparece solamente en 2 ocasiones y esto ya nos da el matiz para amarrar los 2 pasajes. Sigo con Juan. Vean cómo aparece el número 7 frecuentemente. Dice, en el principio existía el verbo. Cuenten los días, por favor. Voy al versículo 29. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso ir a Galilea. ¿Cuántos días llevamos? 4, ¿verdad? Al principio, el día siguiente, día siguiente, día siguiente. Luego nos vamos en Caná al tercer día. ¿Cuántos días tenemos? 7 días. A ver, cuéntenle bien, por favor. Se les presto mi abaco. Cuéntenle. 7 días. Y entonces yo empiezo a analizar. En el principio, ¿qué otro libro de la Biblia empieza así? Claro, claro. Y 7 días allá, 7 días acá. ¿Creen que haya sido casualidad que Juan lo ponga? Obvio que no, obvio que no. ¿Qué quiere decirnos Juan? Ya solamente con ver números, una nueva creación, una recreación, algo distinto, algo va a pasar aquí. Y quiero establecer con esto, o hipotetizar o dejar de manera hipotética, cómo Juan está fuertemente relacionado con el Génesis. No solo por esto. Vámonos al capítulo, perdón, capítulo 2, versículo 10. Todo hombre sirve primero el vino bueno. Kalos es en griego, ¿eh? Algunas traducciones dicen mejor. Prefiero mantener el griego, kalos. Y cuando ya han tomado bastante el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿A qué le suena eso de Génesis? Y vio Dios que era, fíjense cómo hay enlaces muy fuertes entre Juan y Génesis. Y si no acaba ahí,
no acaba ahí. Vamos al capítulo 18, fíjense. Jesús salió con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, que pos en griego. ¿Dónde aparece eso en Génesis? Y termina el relato de la pasión. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y yo preferiría una traducción que me dijera, había un jardín, para matizar y reforzar el enlace que tiene Juan con Génesis. Entonces, ya nada más con ver estos detalles, nos damos mucho material tenemos para qué pensar. Quiero seguir viendo detalles y ver cómo tenemos que ver la narración completa para que nos dé información y poder comprender mejor. Regreso a Génesis. La serpiente le dice a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe el día que coman de él, del fruto prohibido, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Con todo respeto para la mujer aquí del Génesis, ¿qué tenía que haberle respondido a la serpiente? Si volteamos a ver el capítulo 1, que a veces se nos olvida ver toda la imagen completa, vean lo que dice. Creó pues Dios al hombre a imagen suyo, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Entonces viene la mujer y le dice, vas a ser como Dios. ¿Qué tenía que haberle dicho a esta mujer? No me tomes el pelo, serpiente, no me tomes el pelo. O sea, ya soy como Dios, ya soy como Dios. Pero pues desgracia, Eva no había visto, no se había identificado o se le olvidó la esencia de lo que ella era. Entonces, vean cómo estos detalles nos permiten comprender el texto en general y dar otra interpretación me parece más profunda. Voy ahora con Lucas, Marta y María, este bello pasaje que todos hemos escuchado. Aquí hay un detalle que pocas veces vemos y quisiera recalcarlo en este momento. Marta usualmente se conoce como la trabajadora, ¿verdad? Y María la que está siempre en oración. Y me parece que este es un error ya diferenciarlas así, porque si nos fijamos unos pasajes antes de Marta y María, Jesús está en acción. Misiones, van los 72, viene aquella parábola del buen samaritano, y después de esto, después de este pasaje, viene oración, contemplación. Entonces pareciera que Marta y María es una bisagra que trata de unir las dos situaciones o los dos momentos de la vida de Jesús, la misión con la oración. Por lo tanto, diferenciarlas me parece que no es del todo apropiado. Vamos con Marta. Bueno, iban de camino, entró a una aldea, una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Fíjense, es casa de Marta, no de Lázaro, es casa de Marta, cosa que era ya no bien aceptado, no bien vista en aquel mundo judío. Incluso el día de hoy, ¿eh? Una mujer me parece que no puede tener propiedades como casa a nombre propio. Y se preocupaba de todo el servicio. Aquí es una palabra bellísima. El servicio es la diaconía. O sea, que no es nada más darle de comer frijolitos a Jesús o tamalitos o algo, ¿no? O sea, era el servicio litúrgico del templo. Una diaconisa bellísima. Pero algo le faltaba a Marta. Algo le faltaba a Marta. Tenía que aprender algo. ¿Qué tenía que aprender? Pues nos pone Lucas ahí a su hermana María, que es como la discípula, está a los pies de Jesús. Por lo tanto, está aprendiendo la Torá, la palabra, está ahí viendo, no solo viéndola, sino estudiando con Jesús, me atrevería a decir. Estudiando con Jesús la palabra. Pero le falta algo a María. Acuérdense, están en paralelo las dos figuras. Si a Marta le falta una cosa, lo de María, ¿a María qué le faltará? Fíjense, si leemos un poquito más adelante, vamos al capítulo 11, y donde Jesús está dando instrucciones o enseñando a la oración, una voz dice, dichosa la matriz que te concebió, los senos que te criaron. ¿Y qué dice Jesús? Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces ya con este versículo en mente, ¿qué le falta a María? Guardar la palabra, ponerla en práctica. Y fíjense cómo las dos mujeres necesitan aprender algo. Que a veces ensalzamos mucho a María. Oh, vale, vale, sí, pero también a Marta hay que ensalzarla. A final de cuentas, Marta propicia el ambiente para que Jesús esté ahí. Entonces, estos detalles a mí me parecen fundamentales para poder entender esto. Vamos con exageraciones, algunas exageraciones que aparecen. Regreso a Juan. Es que Juan es el más exagerado, perdónenme, pero bueno. Trayendo Nicodemo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras.
¿Cuántos son 100 libras? Aquí lo pude traducir antes. 45 kilos. Como que ¿para qué necesita tanto? Para ahogar a Jesús, ¿verdad? Por si no quedó bien muerto, ahí lo ahogamos bien en el aceite, ¿verdad? Fíjense, ¿han visto las cubetas de pintura de 20 litros? Son dos de esas y un galoncito, ¿verdad? De pilón. O sea, ¿para qué tanto? Si uno observa estos detalles, entonces piensa, no se trata de un muerto cualquiera. No se trata de cualquier persona. No es, o sea, ¿cuánto necesito yo para ungirme de aceite? Yo creo que con 100 mililitros, ¿no? Y me sobra. O sea, 45 kilos de aceite. El mesiánico. Aquí está el Mesías. El que viene a ungir todo el universo, el que viene a restaurarnos. Por eso se necesita tanto aceite. Por eso. Es una pauta, un detalle, me permite ir más allá de lo que simplemente veo. Me permite observar y no solamente ver. Sigo con Juan. Capítulo 12. María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies a Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. María nomás nos dice que era un perfume que costaba mucho, pero no nos dice el costo. El costo nos los va a revelar Judas, cuando dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Recordemos que en sentido común se entiende que un denario era el jornal, el salario mínimo de un trabajador en aquella época. Lo quiero traducir al día de hoy. Más o menos en la Ciudad de México el salario mínimo está en 248 pesos. Si lo multiplico por 300, fíjense lo que costaría hoy en día este perfume. 74,400 pesos. ¿Es el que usan ustedes para los domingos? El otro día me dieron a mí un perfumito, así una botellita más o menos fino, ¿verdad? Y yo solo me lo pongo en las fiestas importantes y una gotita, ¿no? Porque es de los buenos, ¿verdad? Imagínense, es que es medio litro, o sea, es una botita de Coca-Cola, ¿no? Es 75,000 pesos. Y Marta lo desparrama todo. Vean, ese detalle puede pasar desapercibido y nos está hablando de la generosidad de María, perdón, de la esplendidez contra lo tacaño de Judas. María se da por completo y ahí ya podemos sacar una reflexión bellísima de María, la que se entrega totalmente al Señor, a su Maestro, y bellísimo porque con ello perfuma toda la casa, perfume que nos debe llegar hasta hoy. Por eso tanta exageración. En conclusión, los detalles son fundamentales para entender el mensaje. Los detalles nos llevan a ver a Jesús en los evangelios, en el Nuevo Testamento. El otro día estaba en el techo de ahí del seminario, su casa, cuando gusten visitarnos, y estaba un atardecer precioso. Y yo pues de inmediato saqué el celular y le tomé una foto. Y fui con el padre, uno de los padres, y le, pues íbamos a mostrarle, ¿no? A presumirle. Y cuando le enseño la foto, él empieza y me dice, ¡wow! ¡Qué padre celular traes! Oye, es de la última generación, ¿verdad? ¿Cuánto te costó? ¿Dónde lo compraste? ¿O cómo le hiciste? Yo, quiero que veas la foto, no el celular. Si no vemos detalles, podemos caer en el error de quedarnos viendo el celular y no viendo la foto. ¿A dónde quiere llevarnos el agiógrafo? Los detalles también son importantes en nuestra vida cotidiana. Sin ella perdemos el sabor de la vida. Solemos hablar de pequeños detalles, pero en realidad no son pequeños, son grandes, porque los detalles, pueden cambiar nuestra vida. Muchas gracias. No sé qué les pareció, si hay detalles, más detalles que ustedes quieran resaltar, si no están de acuerdo conmigo, podemos platicar a lo mejor un poquito. Bueno, entonces esperamos que algunos compartan algunos detalles, así que abrimos el espacio para el diálogo. Si gustan indicar, quien quiera hacer un comentario, una pregunta, algún detalle para el Padre Tony. Si han visto detalles en la Biblia que valga la pena subrayar, pues adelante, ahí los.
Ajá, gracias. Detalle muy bonito es en el Génesis, cuando dice, y vio Jesús, y vio Dios que era bueno, cuando ya es la creación del ser humano, dice, y era muy bueno. Ya no solo bueno, muy bueno. Entonces, que el ser humano tiene o tenemos dentro de la creación un lugar especial, ¿no? Claro que sí, muy bueno. Ahí fíjate, ahí tengo una cuestión que todavía no he logrado resolver. Cuando dice Dios era bueno, ¿se está refiriendo a la creación o se está refiriendo a sí mismo, el texto? Como diciendo, era bueno Dios, o como diciendo Dios, qué bueno, como que qué fregón soy, qué fregón me quedó la obra, ¿no? Pero sí, son detalles. Entonces, el padre Miguel Rodríguez, que en paz descanse, explicaba de una manera muy bonita. Decía un gran biblista, decía el padre, que allí lo importante no era el cómo, sino el qué, que Dios es creador. Entonces, darnos cuenta de eso, ¿no? Que nosotros somos criaturas y Dios es creador, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, sí. Bellos detalles. Aquí en línea hacen una pregunta. Profesor, primero felicitaciones por la hermosa presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede la atención a los detalles de la Biblia, como se ejemplifica en el documento, desafiar o corroborar interpretaciones tradicionales como la del hombre rico y Lázaro, teniendo en cuenta las perspectivas hermenéuticas protestantes con respecto a la otra vida? Bueno, habría que pues, estudiar con mucho detalle todo ese pasaje, ¿no? Para ir ahorita, pues podemos llevarnos toda una sesión con Lázaro y el rico. Lo que yo pretendo invitarles nada más aquí es a ver detalles que nos den pauta para comprender más allá del texto. Desconozco cuál es la teología de los protestantes como para dar una respuesta más precisa. Si no sé si alguien igual nos ayuda dando más detalles de la teología protestante, pero bueno, lo que puedo decir es que veamos, leamos el texto con detenimiento, rumiándolo y dejando de ver, más bien observar. Yo creo que eso nos puede ayudar. Sí. Gracias. Padre, creo que otro elemento también, aunque no sé si a nivel de detalles, pero también juega un papel importante los nombres de pues, el mismo Lázaro, ¿verdad? Y no se diga en la genealogía de los hijos de Jacob, ¿verdad? El famoso Benjamín o Benoní, ¿verdad? Esto también juega un papel importante que lo sabemos, creo yo. Por supuesto, por supuesto. Ya solo uno con ver los nombres ya sabe hacia dónde se dirige. Por ejemplo, tiene la mente ahorita Noemí, la agradable, ¿no? La bella. Y ya sabes para dónde va. Ruth, ahí, la amiga. ¿verdad? Y luego como Noemí se cambia el nombre a Mara, la amarga. Ya con el simple nombre, como bien lo dices, ya tenemos mucha idea de hacia dónde nos lleva el narrador. Bello cuando Jesús cambia los nombres, ¿verdad? Ya no eres Simón el ungido, eres Pedro la piedra. Qué bello, sí, sí. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos también los nombres. Es que el rico no tiene nombre y Lázaro sí. Explico entonces en la narración, el rico no tiene nombre, un rico, pero Lázaro sí tiene nombre. Qué precioso, ¿verdad? Entonces Siento esto que- pues nos hace ver unas cosas. Un salmo dice, confíen en tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. El nombre para la persona de la Biblia tiene una importancia, el nombre de Dios, ¿no? Entonces, el rico no tiene nombre. qué bueno que ya viste este detalle. O sea, ya con ese detalle te sale una reflexión Le padrísima. ¿no? sale mucha cosa de eso, Sí, ¿verdad? sí. Porque no tiene, La mujer de Urías, sí.
Ah, Betsabé, sí. Sí, gracias. De Así. hecho, en una ocasión le preguntamos al padre José Luis Sicre, que seguramente lo habrán leído, ahí en Roma, le decíamos, oye, padre, danos un libro, una referencia para preparar bien las homilías, ¿no? Y el padre nos decía, bueno, mira, primero lee el Evangelio, después lee el Evangelio y por último, lee el Evangelio. Si después de 3 veces de leer el Evangelio no tienes nada que decir, mejor no prediques. Es- Si uno ve con detalle, ahí tienes mucho que predicar. No tienes más que buscar. Darle vueltas al texto. Gracias, gracias. Padre, Sí, es una pregunta desde el Juan que tiene tantos detalles. ¿Hasta qué punto, en una lectura muy básica que puede hacer cualquier creyente que se encuentra con la palabra, hasta qué punto podemos ir en los detalles? Pongo como ejemplo el texto de Tomás, o con el encuentro con Tomás, sobre todo el texto o su contexto. Empieza Juan diciendo que Tomás no estaba, bueno, que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos o por miedo. Y Tomás no estaba allí. Entonces, si vamos a los detalles, en lugar de hacer pasar a Tomás como incrédulo, lo pasamos como un valiente o como un buscador. Por eso pregunto, ¿hasta qué punto los detalles, hasta dónde podemos llegar en esa búsqueda de los detalles del texto? mira, pues ya con este detalle que nos diste, ya nos cambia la perspectiva de Tomás, porque ya lo ponemos como el valiente, el que sale a buscar. Y luego si vamos viendo más adelante, dice, mete acá el costado, ¿no? Tu mano, mira mis... Es lo mismo que le dio a los 11 y a los otros 10, Jesús. O sea, Tomás no está pidiendo nada raro, o nada nuevo, o nada que no le haya dado a los otros. Es fascinante la figura de Tomás. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo estoy haciendo una lectura sincrónica, obviamente, de la narrativa, y ese sería un limitante. Porque no estoy tomando las cuestiones históricas o las cuestiones culturales. Em, esta sería la primera limitante. Es una lectura sincrónica narrativa. Así. ¿Que me puedo equivocar? Pues sí, porque decíamos al principio que estamos buscando el sentido que intentó expresar el agiógrafo. Eh, Pues habrá que ir a preguntarle a Lucas y a Juan a ver si, si quiso decir eso, ¿verdad? No sé, bueno, ahorita no tengo prisa de ir a preguntarles, ¿verdad? Ya cuando llegue el momento, voy y me tomo una tacita de café ahí con Juan y con Lucas para ver si le atiné, ¿verdad? Y seguramente Aquí, la aquí, mitad de aquí. lo que interpreto a lo mejor no, pero hay que arriesgarse a interpretar. Hay que arriesgarse. Gracias. Sí, Aquí. perdón, dame y luego. Muy bien, Tony, muchas felicidades en fijarse en tantos detallitos. Eh, Me llama mucho la atención cuando empezó a mencionar, ¿no?, el Evangelio de Juan. Por ejemplo, me recuerdo que Francis Moloni, ¿no?, hablando de aquella brasa, ¿no?, compara con la salsa ardiente, Rema Brown, de las 6 tinajas, ¿no?, hace referencia a la imperfección. Y ahora que estoy escuchando gente descubriendo tantos detalles, no hay ese peligro de caer en una interpretación subjetiva, ¿no? Tantos detalles que a veces no tienen trasfondo hermenéutico o una lectura intertextual con el Antiguo Testamento. Lectura fundamentalista o alegórico, ¿no? Siento que hay ese peligro de detalles a veces sin fondo, sí. Sí, definitivamente estamos interpretando. Y como repito, es lo que quiso decir Juan, pues quién sabe, la verdad, quién sabe, ¿verdad? Sucede como con la música, cuando yo estoy interpretando una partitura, ¿es lo que quiso transmitir el músico, el que le compuso esa melodía? ¿O es mi interpretación? Y al final de cuentas uno canta lo que uno cree, pero quién sabe si sea lo que dijo el autor. Y aquí estamos en el mismo canal, me parece. Estamos interpretando y nos tenemos que arriesgar. Ahora, con estos pautas que intenté darles, pues creo que se fundamenta o busco algo de cientificidad en el estudio. Por ejemplo, encuentro 2 palabras que solamente aparecen en el libro. ¿Cómo lo fundamento? ¿Cómo reafirmo que están enlazados los 2 pasajes?
buscando los personajes, buscando tiempos, buscando que sea la misma temática, buscando otros elementos que me permitan amarrar. Pero bueno, eso es a nivel científico, pero o sea, al final de cuentas estamos interpretando, Andy. Sí. Mientras no, a lo mejor sí un punto clave para decir si estoy bien es ver la doctrina de la iglesia y si me estoy saliendo de por ahí, pues a lo mejor ya corregir o repensar, ¿no? A lo mejor por ahí sería un límite, una pauta. Por ahí podría caminar Robando. No sé quién tiene el micrófono, si no por acá también. Ujú. Sí. Padre, felicidades por la exposición. Secundando la idea del hermano, yo quería pedirte un favor, un pequeño detalle. Si después nos podrías facilitar algo de bibliografía sobre este tema, que lo expusiste magistralmente, te lo agradecemos. Creo que ir a métodos ya más específicos en alguna bibliografía nos puede ayudar a no caer en esto que dice el padre. Esto es un favor que pediría. Bibliografía, te digo lo que nos dijo el padre Sicre, pues lee la Biblia, y lee la Biblia, lee la Biblia, como libros de narrativa los que nos presentó el padre Christopher hace un momento, del padre Ska. El padre Ska es fantástico, Margaret, Sicre, esos grandes, yo me iría por ahí. Mm, Cuestión como tal de detalles en la Biblia, pues ya me diste un tema para publicar un libro, ¿verdad? Pero no he visto, padre, no he visto, no sé, desconozco mucho de bibliografía, ahí está un limitante mío. Gracias, sí. Acá en línea Sí, también gracias. comentan, Pater, muchas gracias por el tema. Los detalles siempre hacen la diferencia. Me atrevo a decir que la teología se fundamenta en los detalles. Pienso que su exposición nos ayudará a fijarnos más en los detalles de los textos para poner de relieve su carga teológica. Ya con eso nos quedamos satisfechos, ¿eh? Ya si aprendimos algo, ya es bastante, ver los detalles. Gracias, gracias. Pues Padre Tony, muchísimas gracias por tu exposición y recibe este pequeño expresión, este pequeño detalle.